Así es, bueno, tenemos una lamentable noticia que ocurrió hace 19 horas aproximadamente y es que sicarios matan a 17 personas al azar en una comunidad rural de Ecuador. Guayas, una pequeña localidad costera en el suroeste de Ecuador, celebraba el aniversario número 73 de su declaración como parroquia cuando alrededor de las 9 de la noche del domingo sicarios irrumpieron en un bar y abrieron fuego. 16 personas murieron en el acto y otras 14 resultaron heridas. Los atacantes, que llegaron en 2 camionetas, dispararon también durante la huida contra la gente que estaba en la calle. 3 adolescentes que caminaban por el lugar fueron alcanzados por las balas. Uno de ellos, de apenas 12 años, murió en el lugar. La masacre ha dejado una huella profunda en esta comunidad, en esta comuna rural de agricultores, de poco más de 18,000 habitantes cuando cesaron los disparos. Los vecinos salieron de sus casas para ayudar a los sobrevivientes que gritaban pidiendo auxilio. El centro de salud de Guayas solo atiende un horario diurno y no cuenta con ambulancia, por lo que fueron vecinos quienes improvisaron al rescate, subieron a los heridos en camionetas, motos y autos particulares y los trasladaron hasta los hospitales de ciudades vecinas. Terrible lo que acaba de pasar hace pocas horas en Eso una de fue las zonas en playas. así, Claro, así pero ahí es. tú ves el tema de playas y lo que conversamos acá hace un momento, creo que antes de ayer fue en el Empalme. Sí, 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 tal En cual. el Empalme. O sea, vemos Entonces, que las zonas periféricas son las más afectadas por la yo creo que no violencia. solo las zonas periféricas, hoy yo creo que te da mucho temor incluso, mucho temor incluso ir a cualquier lugar o exponerte, ¿no? Porque hay parte de este sistema de víctimas colaterales. Así es, Y aquí hay un tema muy importante que siempre que se ha consultado y es un tema que es importante sostenerlo. El aumento de las penas o la represión criminal muchas veces eleva la tasa criminal. Eso es algo que a veces no se logra comprender. La verdadera solución es integrar una situación de política criminal y verla con otro perfil casualmente. Para precisamente, tal vez no ahora, tal vez no en 2 años, 3 años, pero puedas tener una mejor sociedad. Pero si no inviertes en esto, entonces esto obviamente vas a tenerlo de forma permanente, ¿no? Entonces, claro que vas a generar mecanismos de represión fuertes, tajantes, pero con un sistema de justicia que te funcione. así Si es. eso obviamente no está, entonces insisto, a veces los placebos no funcionan. Los placebos simplemente lo que hacen es calmar momentáneamente el tema y luego se repunta. Sí. Y yo me acuerdo, y siempre cuando me preguntan sobre estos temas, por ejemplo, yo pongo el ejemplo de lo que pasaba, un delito más sencillo que todo, a todos en algún momento nos ha pasado. ¿Cuál? ¿Están robados? Obviamente. Johnny, ¿están robados a ti también? A todos nos han robado. Del 2014 para atrás, el robo tenía una pena que iba más o menos entre 3 a 6 años de reclusión mayor, la más fuerte. Hoy por hoy, con todas las agravantes, puedes tener un robo con violencia que te puede llegar incluso hasta los 9 años y 4 meses de prisión. La tasa criminal subió o bajó. Subió. Entonces, la solución, porque los indicadores de gestión así lo dicen, no está directamente en esta situación relativa al aumento o la excesiva punibilidad. La solución puede estar en otros ámbitos. Y para poderlo ver, precisamente la solución es con otro tipo de perfiles, con otro tipo de comprensiones, como lo son precisamente lo que tiene que ver con el perfil de 2 ciencias importantes, que tiene que ver con la política criminal y con la criminología. Y sobre eso vamos a estar conversando hoy, ya precisamente en este momento, con el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, reconocido criminólogo y penalista de larga trayectoria. Alfonso, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por compartir con nosotros. Muy bien, querido Miguel, gracias por la invitación. Y también a la señorita Druet. ¿Qué tal, doctor? Muchísimas. Sí, claro que sí. Yo fui alumna suya en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Mi hermano también. Ya somos 3 generaciones que fuimos alumnos. Pero Alfonso, si no te acuerdas de ella, entonces no fue buena estudiante. ¿O sí te acuerdas? Sabes que lo que pasa es que a lo largo de 40 años que estuve dando clases antes de retirarme formalmente de la actividad ahí en la Católica, porque sigo siendo convocado para temas como este, pero sabes que no, a lo largo de 40 años probablemente algunos alumnos, de hecho yo fui alumna suya en el, ¿cómo se llamaba esta cuestión? No es el preuniversitario, o sea, imagínense, hace ya algunos años atrás. Y yo lo conozco al doctor Alfonso Zambrano porque él es gran amigo de mi papá es Enrique Druet. De hecho, creo que alguna vez lo vi en mi casa en Salinas. No, por supuesto. Ahí está, ¿sí ves? Lo pequeño que es el mundo. A preguntar su relación con Druet
le seguimos diciendo cariñosamente a la península, ¿no? Claro, claro, yo soy de Como allá. ella dice que es orgullosamente peninsular, no te As- preocupes. Ella lo dice, lo Alguna vez dice. yo tuve que jurar bandera guayaquileña. Yo nací en Salinas, incluso. Sí, Nací en claro, Salinas. Nací lo recuerdo en- bastante. Fui en el Rubira, incluso, cerca. Y fui compañero, no de Enrique, aunque más amigo de Enrique que los demás. Andrés fue compañero de mi Mi hermano Marco. tío, que en paz Eh, descanse. Mi hermano Marco también falleció. Ah, Andrés ok. también. Y yo lo que fui compañero de Pepe, Claro, eh, también, mi tío, que también falleció. bombero, Uy, Dios mío. gran futbolista. Claro, jugábamos en el equipo de Rubira con Pepe, Mira. que está frente a Santa Rosa. Así que, no, Orgullo peninsular, el doctor Alfonso Zambrano Pasquel. De allá siento. salen grandes penalistas. Aquí estoy yo también. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Francia era su abuelita. Claro, mi abuelita de Francia. Usted es Yo también me Francia. llamo Francia, en honor a mi abuelita. Claro, yo cuando iba a la casa de Enrique en Santa Rosa, Claro. esta era una niña seguramente. Sí, 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 yo me acuerdo, yo era chiquita, pero yo los veía ahí conversando, con sus Sí, whiskycitos. y haciendo otras cosas agradables ahí. Ahí está, ni me diga más, doctor, ni me diga más. Pero bueno, entrando en materia, hablando sobre la ola de violencia que nos azota a todos los ecuatorianos, cuénteme, ¿cuáles son los factores criminales que no se han podido todavía identificar para aplacar este gran índice? A ver, muchísimas gracias nuevamente por la invitación de poder conversar sobre un tema. Yo creo que es el tema número uno. No quiero hablar, hacer comparaciones con la música o con los libros, cuando es el top, pero es el top, la criminalidad en el Ecuador. De lo que no nos vamos a sentir realmente ni orgullosos ni pedantes, sino muy preocupados. Porque, a ver, para hablar, siempre las cifras son importantes, como llaman ahora ustedes los jóvenes, porque usted y Miguel son muy jóvenes aún, como llaman ahora la data, ¿verdad? La data, a ver, y veamos las cifras. 2023, Ecuador cerró para aquel momento con la tasa de muertes violentas más alta en la historia ecuatoriana, que cerró con 47.4 muertes violentas, año 2023. Es verdad que el año 2024 la tasa de criminalidad decrece un tanto y llega a 37.4, 38, 2024. Pero para el año 2025 el repunte es impresionante. Hoy estamos terminando julio y la tasa de crecimiento de la criminalidad está en el orden de 54, 55 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. O sea, penoso y cierto es que Ecuador, este momento, sin duda, es el país más violento del mundo. Y penosamente, ciudades como Guayaquil se está convirtiendo en un referente negativo en función de la inseguridad, a pesar de la cantidad incluso de turistas que llegan. Guayaquil es una ciudad espectacularmente bella, hermosa, lamentablemente con un índice de criminalidad que ya no vamos a referir, que ha ido creciendo, como pasa lamentablemente en la orilla de enfrente, en Durán, que puede ser la ciudad más violenta del mundo, si no lo es Guayaquil. Y fíjense, en este tema de aspectos negativos, ¿qué pasa con el caso de la cárcel ecuatoriana? La cárcel de Guayaquil también es la cárcel más violenta del mundo. Y mire, hay un tema clave. En el año 2021, y esto va a responder en el contexto a algunas ideas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vino al Ecuador después de las masacres en el gobierno del presidente Lazo, que llegaron a más de 400 muertos en las cárceles ecuatorianas. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos conmocionado dijo, bueno, ¿qué pasa en Ecuador? Hay muertos por cientos. Bueno, llegó la Comisión Interamericana y dijo, yo tengo el informe ahí, lo subo en mi página web, lo comparto. Y la Comisión dijo algo que es clave. La cárcel ecuatoriana se autogobierna. ¿Quién la gobierna? El crimen organizado. Pues. ¿Eso ha disminuido? No, de ninguna manera. Ahí vamos entrando ya en territorio. A ver, es verdad, durante la administración del presidente Correa, de año hasta 2016, cuando empieza había una tasa de criminalidad que bordeaba el 14 por 100.000 habitantes, fue bajando a 12, repuntó algo, y cuando
los 2 últimos años la tasa de criminalidad no llegaba a 6 muertes violentas, 5.6, 5.8. Así cierra esa administración. Y luego hay un repunte de la criminalidad. Y, ojo, y no le echemos la culpa, por favor, a que desencadenante de la criminalidad es que se haya ido la base aérea de la base militar de Manta. No, esa era un FOL que llaman un punto de inteligencia, como yo llamo en términos, como dicen los militares, es una cabeza de playa. ¿Para qué? Tenían tecnología de punta. Les preocupaba más que la droga, servía para el avistamiento de la droga en alta mar. Pero era un punto de referencia ¿para qué? Para ver qué pasaba con la guerrilla colombiana. La base de Manta fue parte del Plan Colombia. El Plan Colombia demoró 20 años. Y hoy la FARC y el ELN, los grupos insurgentes, que en el fondo convirtieron en grupos narcoterroristas, es cierto. Después, ¿de qué vivían? Vivían de la droga, de la producción, que la compartían con los grandes carteles colombianos, los negocios y el arsenal de armas. Pero hoy los carteles grandes, como la FARC y el ELN, tienen solamente sectores disidentes, pueden llegar a 5.000, por ahí. Pero llegó a tener la FARC 25.000 efectivos y como 15.000 ELN, 40.000 efectivos, que era un ejército. Esa es la realidad. O sea, para mí el Plan Colombia, con el apoyo de Estados Unidos y gobierno y dinero colombiano, sí fue un éxito para desmantelar la guerrilla, no para la droga. En el último año, y esto tiene que ver con la criminalidad en Ecuador, en el último año, porque en esto solamente recuerdo lo que siempre nos dice cada 5 años Naciones Unidas, en los grandes encuentros. Los factores desencadenantes de la criminalidad, que yo digo, ahí están en la criminología causal explicativa o en la etiología social del crimen, ¿qué le dicen? Que, a ver, condiciones de salud. ¿Y qué tenemos en Ecuador? Una asistencia hospitalaria terriblemente negativa. A los médicos los están chantajeando, extorsionando, no hay medicina. Es la realidad. Situación de vivienda. Hay un déficit, hay precariedad. Trabajo. Más de 500.000 personas están desempleadas en el Ecuador y sigue la tasa aumentando. Y educación. La deserción escolar es de cientos de miles. Y sobre eso, conversaba hace unos días con Nelsa Curbelo, que es extraordinaria. Nelsa está viva, tiene 85 años de edad, va a cumplir Nelsa 84. Nelsa fue candidata, ella nació en Uruguay, pero vive en Ecuador. Fue candidata 2 veces al Premio Nobel de la Paz. Una propuesta por la UNESCO. Yo no sabía hasta el día que conversé con Nelsa hace 2 semanas en un medio digital. Y entonces Nelsa rescató a los chicos. Ella, los Latin King, los nietas ya no existen. Yo le pregunté a Nelsa, ¿cuántos muchachos había pandilleros? Alfonso, en esa época eran 60.000. Hoy se calcula que son 60.000 los que conforman los EDO. ¿Ya? La policía tiene 55.000 efectivos y el ejército más o menos 45.000. Alrededor de 100.000. Más bien yo pienso que la seguridad privada tiene más efectivos, tiene como 150.000, que de pronto pueden haber 50.000 que pueden ser reclutados ahí. Si estamos pensando solamente en la respuesta de la violencia, ahí hay un personal que no está siendo utilizado. Pero a ver, ¿qué pasa? Ahí están los factores desencadenantes. Sí, Ecuador se ha ido precarizando la situación social, pero yo le agrego 2 temas. El uno relacionado con la droga y el otro relacionado con el ingreso de armas. A ver, hoy, ¿qué pasa? Que los carteles, miren, los mexicanos no producen cocaína. Ellos producen heroína y producen marihuana. Bueno, ahora la competencia con el mercado norteamericano, con la legalización. Los norteamericanos ya casi no necesitan importar marihuana, ya no. Uruguay la legalizó. Estados Unidos en 28, 30 estados la tiene legalizada. Pero sigue siendo un negocio de la heroína. Y como no era suficiente, ahora México en la región ya es el principal productor de fentanilo y exportador. El fentanilo en cifras oficiales está produciendo en Estados Unidos alrededor de 90.000 muertos por año, porque es terrible ya. Se dice que esa es cifra negra, se dice que es 1/3 de la realidad, pero se dice ¿cuánto? Más o menos 90.000. Claro, es un país gigante. Entonces fíjese lo complejo que es. Y Colombia sigue siendo el principal productor de cocaína del mundo. El último año Colombia, la producción cocalera se disparó 40 o 50%, con cifras
actuales, y la producción cocalera en Colombia está arriba de las 3.000 toneladas de cocaína. Y Perú es otro gran productor de cocaína, no del volumen de Colombia, pero Perú en los últimos años 100% aumentó la producción de cocaína. ¿Qué pasa con Ecuador? Ecuador está en la línea de fuego, lamentablemente. Ecuador es el principal exportador de cocaína del mundo, del mundo. Y si hablamos de cifras, el principal consumidor de cocaína es Estados Unidos, consume alrededor de 400 toneladas de cocaína por año. El segundo gran consumidor es Brasil. Entonces, Ecuador está en una línea de fuego. ¿Qué pasa? Ingresa casi libremente la cocaína desde de Colombia. ¿Sí? El control es mínimo. Penosamente, no sé cuánto se está repitiendo, pero hay que recordar que lo asesinaron en la cárcel. Se convirtió en un capo, el capitán Telmo Castro, hace 15 años. Telmo Castro, que era capitán del ejército en servicio activo, con personal del ejército, traía la cocaína de los carteles colombianos y le pagaban $100 por kilo. Imagínense una tonelada cuánto. Y él traía camiones del ejército cargados de cocaína escoltados con cristios, por militares, hasta que finalmente terminó preso y en la cárcel lo mataron, en época del cubano y antes de Rasquiña. Sí, llegó a manejar la cárcel. Mire, el problema complejo es que hoy Ecuador tiene, a más de estos factores encadenantes de criminalidad, tiene factor de droga, tiene factor de armas. En el tema de la droga, los carteles hoy les están pagando, a ver, ¿cuál es la media de los 2 últimos años o 3 años de los alijos de cocaína? Porque a veces el señor Estado se autoaplaude porque dice, hemos confiscado, decomisado este año 300 toneladas de cocaína. Bueno, por la media va por ahí, 280, 270, creo que el año anterior rebasamos 300 y hoy vamos en esa misma línea. Pero bien, ¿cuánto es de la cocaína que pasó por Ecuador? Eso significa, asumamos que el 20%. Eso significa que si por Ecuador pasaron 2.000 toneladas métricas de cocaína, 300 se quedaron, 300 en el país se caen y 1.700 viajan. Porque una tonelada de cocaína en Estados Unidos tiene un precio de promedio $20 millones. En Europa, una tonelada de cocaína cuesta en promedio $60 millones. Y está llegando cocaína a Australia, donde cuesta $200 millones una tonelada. Entonces, el tema es complejo. Las organizaciones criminales, la 'Ndrangheta italiana, la Cosa Nostra, existen. Ahora hay otras mafias, como la mafia de los Balcanes. ¿Ya? Entonces, ¿es compleja la criminalidad europea? Sí, pero vive de este negocio. Ahora bien, ¿qué pasa? Antes pagaban los carteles mexicanos. Los carteles mexicanos son unos grandes importadores de cocaína, pero no la produce Colombia. El tema yo sigo revisando mucho material en el ámbito de información criminológica y tienen tanta mano de obra en Colombia, tanta mano de obra de gente que puede cultivar el arbusto de coca y luego procesar la cocaína con todos los químicos que utilizan, que hoy Colombia se dé el lujo de empezar a exportar, primero, sembradores del arbusto de hoja de coca, y eso es terrible, y luego Colombia está exportando cocineros para que enseñen a producir la cocaína en México, en Guatemala, en Honduras, en España, en Italia. Esa es la dura realidad. O sea, no solo se está exportando cocaína, sino también capital humano para producir cocaína y otro tipo de drogas a otras fronteras. Imagínense, ya, y no es que, ojo, no estoy defendiendo al presidente Petro, que parece que últimamente como que se ha deschavetado, no sé cuánto es cierto o no, pero mire, Colombia tiene un decomiso del hijo de cocaína. En 2 años Colombia ha decomisado, yo veo las cifras que están publicadas, como 1.600 toneladas de cocaína. O sea, no es que no se decomisa, pero Colombia, el nivel de violencia, y entramos en nuestra realidad, en la década de Pablo Escobar, en los años de Pablo Escobar, el índice de muertes violentas en Medellín era la ciudad más violenta del mundo, llegó a 350 muertes violentas por 100.000 habitantes. Hoy Medellín, pero eso ha significado 20 años de trabajo. Hoy Medellín tiene una tasa de muertes violentas de 14 muertes violentas. Colombia en general, 22 muertes violentas. México, 22 o 23. Brasil, 20. Y Ecuador se ha disparado arriba de 50 muertes violentas. Es decir,
No hay, y dijo el doctor Miguel, bien, la criminología, ¿qué es lo que nos va a dar? Los factores desencadenantes de la criminalidad, ahí están. ¿Y qué es lo que se necesita? La política criminal es parte de la política del Estado, una política criminal. Si queremos llamarle una política criminal a esta de la guerra, es una guerra que está perdida. Y yo sí encuentro explicaciones porque así ha sido la experiencia en Colombia y en México. ¿Qué está pasando? A ver, ¿por qué? Veamos, 3 semanas atrás asesinaron a la pareja Briones Mendoza. Se dice que la señora Mendoza quería ser la reina del sur, una de las famosas novelas de Arturo Pérez Reverte, el gran novelista español, La Reina del Sur, que ha ido a la pantalla, ha ganado mucho dinero en la serie. Bueno, se decía que la señora quería ser la Reina del Sur, una pareja muy violenta, una pareja criminal. Los asesinaron hace 3 semanas y a la semana siguiente, luego ahí hubo 11 muertos esa semana, 3 más en Puerto Viejo. La semana siguiente se desplaza el nivel de la violencia a playas, en un billar, se mata incluso al hijo de un concejal y a personas que aparentemente no tenían ninguna relación con el crimen organizado. Y mire la respuesta que nos está dando lamentablemente el gobierno y la propia policía. Ya es repetido el discurso. Es que es un problema entre bandas criminales y es un problema en que lamentablemente hay víctimas colaterales. A ver, y pasa lo terrible de esta semana en la parroquia La Guayas del cantón El Empalme, en la provincia del Guayas. 17 muertos acribillados por 10 sicarios, llegaron en moto y los mataron. Y sobre ese tema, se Así dice que es, hay doctor. menores de La edad. verdad es que es una pena porque básicamente Ecuador se ha convertido en el centro de acopio de la droga y de la fuerza laboral para producir la droga y exportar a otros países. Y eso explica mucha violencia en nuestro país. Doctor, ¿usted qué opina sobre...? Yo creo que es un tema muy extenso. Sí, Seguramente sí, sí. tendríamos que tratarlo En una segunda con parte. Alfonso y comprometerlo para seguir tratando estos temas. No es la primera vez que con Alfonso hemos podido conversar sobre esto y sí, son temas realmente muy preocupantes porque yo insisto, en eso coincido con él, esto es una solución no inmediata, esto es un tema a largo plazo. A Sí. largo plazo, con una planificación de un sistema correcto de política criminal como parte de la política pública que debe entenderse así, pero sobre todo también tenemos que entender que las soluciones no son en 3 años, 2 años, 4 años. Va a depender, yo creo que un promedio, una curva, más o menos de unos 5 años, para comenzar a ir viendo poco a poco los escenarios existentes y trabajar mucho con los adolescentes infractores. Claro, o sea, Mucho con aplicar los una adolescentes política infractores. criminal preventiva más que una reactiva. Vemos que ahorita existe digamos, un estado de propaganda, de decir endurezcamos las leyes, tipifiquemos más delitos, pero hemos visto, según la data, que eso no ha solucionado. O sea, tú puedes, mayor claro, o sea, hay cosa. un sistema donde tú puedes fortalecer, ¿no? El tema de la punibilidad, bien, mal, pero no puedes dejar de invertir en el tema social para tratar de en algunos años ir mejorando el tema precisamente de la criminalidad. Es tal vez la diferencia importante, no sé si coincides en esto, Alfonso, también conmigo. A veces miramos solamente al derecho penal como el estudio del delito y dejamos a un lado el aspecto criminológico, que es ver las causas por las cuales se producen los delitos. Y aquí es tal vez donde tendríamos que tal vez sentarnos un poco más en este aspecto de política criminal para plantear y tener una mejor sociedad. Alfonso, yo quiero comprometerte, esta no es la última invitación que te vamos a hacer acá, a que puedas permanecer con nosotros. Por tema de tiempo, obviamente tenemos que cerrar la entrevista, pero estoy seguro que contaremos contigo en una próxima ocasión. Siempre estás abierta a las invitaciones que se te hacen, entonces creo que sería prudente y conveniente volverte a invitar sobre estos temas. Con el mayor gusto, solamente quiero dejar 2 ideas, son importantísimas. Mira, Nelson Curvelo me comentó algo fuera de la entrevista. Hoy los carteles nuestros están reclutando en los sectores populares a los mejores estudiantes de escuelas y colegios, por si acaso. Y esta respuesta de estas 3 semanas es que el crimen organizado le está diciendo al Estado, el poder no lo tiene usted, lo tenemos nosotros, lamentablemente. Por esa razón, esta es de los terceros, los daños colaterales. Está matando gente inocente porque está demostrando el crimen organizado, que el crimen organizado tiene armas, tiene dinero, y en este momento maneja lamentablemente el poder. Así Lamentablemente. es.
Coincido plenamente con lo que ha dicho el doctor. Lastimosamente, estos GDOs están más legitimados incluso que la Policía Nacional. Es una tristeza decirlo, pero hay que trabajar para poder no perder esta pelea, no perder la guerra, sino poder la pelea real, no perder esto. Hay que seguir trabajando precisamente para tener una mejor sociedad en los próximos periodos, en los próximos días, de ser necesario. Alfonso, muchísimas gracias, sabes el respeto y el aprecio que te tenemos. A ustedes nuevamente y buenos días. Continúen. Gracias. Muchas gracias.